Hola, ¿cómo me les va, mis escritores en ciernes? Aterrados de ver la facilidad con que construyeron sus párrafos, cómo concatenaron de manera tan fácil y elemental esa información y quedaron entusiasmados para saber qué sigue, porque un párrafo pues es solamente una unidad de un texto. ¿Qué seguirá? Se preguntan ustedes. Sencillo, siguen otros párrafos. Pero para poder elaborarlos vamos a hacer un trabajo el día de hoy muy sencillo, que tiene que ver con nuestro discurso cotidiano y es identificar la herramienta que necesito para hacer los siguientes párrafos en esta clase de textos. Resulta que vamos a hablar el día de hoy de párrafo narrativo y de párrafo descriptivo. Hago énfasis en que estoy hablando de párrafo narrativo, no de texto. Texto narrativo, como tal, tiene su estructura. Y lo que vamos a trabajar el día de hoy es el párrafo narrativo. Dos párrafos muy sencillos que en nuestra cotidianidad pronunciamos, hablamos, describimos, explicamos, contamos con ellos y que a veces no lo discernimos porque no somos conscientes de todo ese arsenal que tenemos de competencias y que no las convertimos en herramientas para elaborar textos escritos. El trabajo que vamos a hacer ahorita es explicar qué es un párrafo descriptivo y qué es un párrafo narrativo. El párrafo descriptivo es cuando en la narración la importancia recae sobre los adjetivos. Para quienes de pronto no recuerden qué son los adjetivos, eso corresponde a las características, los rasgos propios de una persona, un lugar, cosa o suceso. Y el párrafo narrativo es cuando en la narración la mayor responsabilidad recae sobre el verbo. También aclaro que el verbo corresponde a las acciones que indican movimiento. Entonces, ya teniendo estos dos significados, vamos a mirar en qué consiste aplicándolo ya a un párrafo como tal. Vamos a tomar como protagonista a la abuela María, que es el personaje que referenciamos en el video primero, que nos dieron, donde sacamos la información de las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, y esta corresponde a la protagonista de la información. Y usando la descripción, entonces vamos a decir que la abuela María es una mujer nonagenaria que a pesar de sus años conserva la gracia natural de la belleza de su juventud. Su piel permanece blanca y siempre sonrosada. Es alta, delgada y su sonrisa tierna exhibe una dentadura perfecta. Su apariencia impecable, sobria y elegante puede ser digna de imitar para quienes, y puedo seguir ahí diciendo todo lo que yo quiera de la abuela María. Básicamente, cuando trabajamos la descripción, lo que estamos tratando es de dibujar a través de palabras a una persona. Yo siempre digo dibujar en blanco y negro, refiriéndome a blanco el papel, negra la tinta. Es cuando pinto con cualidades, con características. Ahora, también es importante aclarar que esas características pueden ser negativas o positivas. En este caso, positivas. Y miremos el otro párrafo en donde hacemos uso de las acciones, a los que llamamos verbos. Entonces vamos a narrar la situación del restablecimiento de la normalidad al que nos referimos también en el asunto del video anterior. Y quedaría así. Con el restablecimiento de la normalidad el próximo 1 de agosto, los comerciantes abrirán las puertas de sus establecimientos. Para vender la mercancía, brindarán ofertas cautivadoras con el ánimo de conquistar compradores y así tener las ganancias que más puedan, en procura de recuperar parte de las pérdidas causadas
por el aislamiento de los 2 meses anteriores. Aquí subrayé con verde, ¿sí? Escribí con verde las acciones. Vender es una acción, abrirán, brindarán, conquistar, tener, puedan, causadas, recuperar. Arriba, las características de la abuela María las escribimos con azul, ¿cierto? Para hacer como un énfasis en el uso de las características de la persona. Vemos cómo tan fácilmente se pueden elaborar esta clase de párrafos y nos da toda una información. ¿Sobre qué más puedo describir? Pues si tengo los datos y recordamos el texto anterior, el video anterior, podemos describir, por ejemplo, el barrio de La Pola, que aquí en Ibagué es un barrio señorial. Podemos describir a los otros protagonistas que son amigos y familiares de la abuela María. ¿Qué más podemos narrar o describir? Pues las dinámicas estadísticas y las curvas en los resultados de enfermos y contagiados de COVID-19, las características de los ciudadanos colombianos y en fin, yo puedo tomar cualquiera de los aspectos de la información que dimos en el video anterior para aplicar los textos mejor. Unos discursos desde la descripción o la narración que me permitan completar el texto como tal. Estos son textos supremamente cotidianos y lo vamos a ver en el ejemplo que vamos a dar desde la oralidad dentro de unos segundos que continuamos con el video. La importancia es constatar que se puede hacer uso de estas características de párrafo. ¿Qué es la tarea? La tarea es discernir al momento de hablar cómo yo narro sucesos, esa narración natural de la que habla Van Dyck, una narración natural, narrar un suceso que me llama la atención de manera coherente y de manera fluida y de manera natural. ¿Cómo lo hago? Desde la cotidianidad. Y cómo hacerlo desde la cotidianidad, desde la parte de la oralidad, me garantiza que en la medida en que yo pueda abordar el texto escrito, ese es el mejor recurso y la herramienta para poder continuar haciendo los párrafos que yo necesite hacer en los textos requeridos. Era una forma de aclarar, de demostrar a qué se refiere cada tipo de párrafo, además de hacerlo ver tan normal y tan cotidiano e invitarlos para que hagan su práctica oral desde estos dos recursos de manera racional y ojalá se aproximen a la hoja en blanco para que empiecen a hacer su práctica en el uso ya sea de verbos y adjetivos. Pueden usar los dos al mismo tiempo, por supuesto. Hay momentos o generalmente uno no nota cuando hace una narración de hechos y cuando hace la descripción de cualidades, porque los dos van de la mano, uno no prescinde al otro. La invitación es para que hagamos la práctica escritora desde esta cotidianidad y desde estas estrategias tan fáciles y elementales. Seguimos con la explicación. Listo. ¿Se dieron cuenta lo fácil que es identificar estos párrafos? Supremamente fácil. Y antes de comenzar la segunda explicación, voy a tomar un texto literal que tengo aquí de Ferdinand de Saussure, citado por Daniel Cassani, que dice: lengua y escritura son dos sistemas de signos distintos. La única razón de la existencia del segundo, o sea, de la escritura, es la de representar al primero, o sea, la lengua. ¿Y qué quiere decir con eso? Pues que si nosotros podemos hablar
de manera coherente, de manera clara, y nos hacemos entender de los demás, de quienes nos escuchan, pues muy seguramente podemos tratar de acceder al proceso escritor. ¿Qué debemos tener en cuenta? Lo que tenemos en la cabeza. Y una serie de características, requisitos y protocolos que nos demanda la escritura, pero que será después que empezaremos a darle como una explicación exhaustiva a esos requerimientos. Lo primero ahora es apropiarnos y convencernos de que escribir está dentro de las posibilidades de todos, 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 todos. Les voy a dar un ejemplo oral de cómo nosotros usamos los dos tipos de párrafos que acabamos de ver. En la casa de todos alguna vez ha llegado el hermanito o alguien de la familia a decirnos, mamá, mamá, allá en la esquina hay dos señores peleando. Uy, eso fue terrible, eso fue horrible, mamá. Y la mamá pregunta, ¿y quiénes eran? No, era un señor alto, acuerpado, blanco, de bigote, que le estaba dando duro a un señor. Ese señor era un poco, el otro señor era un poco más bajo, pero también era fuerte, y él no se dejó. El señor más pequeño le dio un puñetazo en el estómago y entonces el otro no se dejó y le dio un puño, pero en toda la cara. Eso fue terrible, mamá, mamá. ¿Y cómo le parece que la gente que iba pasando se iba aglomerando? Y entonces unos gritaban, dele más duro, no se deje. Y chiflaban. Y otros decían, no, que llamen a la policía, hagan algo, sepárenlos. Y entonces la gente gritaba y vociferaba. Y al final, pues sí, aparecieron dos policías y los separaron. ¿Sí? Y se acabó la pelea. Uy, mamá, pero eso fue terrible. Terminó la narración. Pregunto, ¿qué pasó ahí? Pues sencillo. Nos narraron, ¿sí? Nos contaron, nos explicaron y nos describieron un suceso. Entonces, el texto oral que utilizó Pedrito, que vino de la calle a contar qué fue lo que sucedió en la esquina, es exactamente lo que expliqué. ¿Cómo utilizamos en nuestra cotidianidad el texto descriptivo que nos describió al señor alto, blanco, fornido, con bigote, y el texto que nos narra el suceso, que nos dio el puñetazo, que le pegó en la cara, que no se dejó, los que gritaban, los que vociferaban y toda una cantidad de acciones de movimiento que Pedrito nos contó. Pedrito no estaba discerniendo, voy a describir en este momento, entonces, y más tarde entonces voy a narrar. No, él contó lo que vio. Entonces, lo que quiero hacer entender es que si podemos hablar y desde esa capacidad de hablar que tenemos, utilizamos tipos de párrafos diferentes, de manera inconsciente, porque nosotros no lo hacemos presupuestando el hecho de que voy a narrar o voy a describir, pues eso es lo que queremos hacer al momento de escribir. Hacer uso de esa competencia que tenemos, de esa capacidad que tenemos para que el texto siga fluyendo, ¿sí? Entonces, ese era el cometido del día de hoy. Cuando hablo de narrar, hago alusión a Van Dyck, que por allá en su página 154 o más adelante, en su texto, La ciencia del texto, nos dice que hay tres tipos de narraciones. Una que es la narración natural y una segunda y tercera narración que él especifica no con tanta claridad, pero yo quiero hacer alusión a la primera. Cuando narramos algo de manera natural, cuando narramos algo, estamos haciendo alusión a nuestra competencia como hablantes y al hecho de que yo narro lo que me interesa. No narramos lo que no conocemos, narramos lo que conocemos, lo que sabemos o lo que vimos. Entonces, desde ese concepto de narración
de narración natural es que vamos a establecer la capacidad, la competencia, la habilidad para escribir párrafos narrativos o párrafos descriptivos. Ahora bien, si Pedrito hizo una mezcla de los dos, ¿está bien? Por supuesto, le sonó perfecto. Boscolo, que es otro escritor, dice, no existen textos puros. Todos los textos tienen en sí mismo otros textos. No obstante, el texto que predomine, ¿cierto? En la intención del hablante, en la intención de la comunicación, en la intención de por qué escribo, es el que prevalece y el que lo clasifica. Lo que vamos a hacer en las próximas sesiones es hablar un poco de la diferencia entre textos. También quiero hacer alusión a los marcadores textuales, porque ellos nos ayudan mucho a darle fluidez al texto. Vendrán otros temas que tienen alusión a esto, pero esto tiene una tercera parte. Quiero que se queden conmigo. Mejor hablemos con Magdalena todos esos temas que tienen que ver con la escritura para que se den cuenta cómo poco a poco voy encontrando en mí, van encontrando en ustedes, en cada uno de los que están pendientes de este canal, cómo tenemos una cantidad de capacidades, de competencias que me permiten y que me aseguran que escribir es posible. Nos vemos en la próxima emisión. Fue un placer inmenso. Mis escritores sigan practicando. Ahí les queda el video, les quedan los adjetivos, les quedan los verbos. No olviden practicar. Pero es que yo no sé de coherencia, yo no sé de cohesión. No, no se afanen. El cerebro es coherente. Nuestro pensamiento es lógico. No hablamos de manera ilógica. Nosotros mismos nos corregimos al momento de emitir un discurso incoherente, pero primero convenzámonos de que podemos escribir, porque tenemos con qué. Chao, suscríbanse a mi canal, seguiremos en contacto. Hablemos mejor con Magdalena, ella lo explica claro. Chao, chao.